Siempre tratábamos de proteger a Michelle. La llamaba, pero ella no atendía el teléfono. Departamento de policía. Oh, no puede ser. Vi sangre seca y la cara de la víctima estaba irreconocible. La oí peleando con alguien. Oh, hay un secreto oscuro aquí. A ella no le gustaba que bebiera la cantidad que bebía. Se descontrolaba por completo. La estrangulaba y la levantaba. Hay un cuchillo en el mostrador y un tenedor en el piso. ¡Alto! ¡Alto! Rayos, este podría ser el tipo. Así que empezamos a revisar las cámaras de tránsito. ¡Siéntate en el banco! Era como el viejo juego de las pistas. Había que descubrir quién había sido, con qué arma y dónde. No creo que Jesús me siga queriendo. ¿No? ¿Emergencias? Sí, estoy en la calle Iowa. Creo que acaban de matar a alguien cerca de aquí. ¿Cree que mataron a alguien? Sí, a mi vecina. La vecina de abajo está herida. Creo que la mataron, no lo sé. Ok. ¿Podrían enviar a la policía? Envíen algo de ayuda. 170. Adelante, calle 12 y Locust. Diríjase de inmediato a la calle Iowa por una llamada de emergencias. 10-4. El oficial de policía de Dubuque, Brandon Gudenkauf, se encuentra patrullando y recibe un aviso de un posible homicidio en un apartamento de la calle Iowa. La central no tenía mucha información, así que fui sin saber nada. 173. 10-4. Cuando llegué al lugar, vi que había un grupo de personas reunidas en la puerta del edificio. Me acerqué y empecé a hablarles. 103 en camino. Yo fui la que llamó. Las personas, incluida la mujer que llamó a emergencias, le dicen al oficial Gudenkauf que están preocupados por su vecina, una mujer a la que solo conocen como tía. La llamé una y otra vez. Le decía tía porque así la llamamos. Tía, 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 pero no respondía. No oíamos nada. Así que entramos. Ella avanzó unos pasos y vio algo. No sé qué vio, pero vio algo. ¿Qué vio? A ella en el piso. Yo no la vi. ¿Está tendida en el piso? ...170, voy a ingresar. Posible víctima tendida en el piso. Entendido. Luego entré en el apartamento con mi compañero. Departamento de policía. Pero no sabía con qué me iba a encontrar. Departamento de policía. 170, refuerzos en camino. Por todo el desorden no sabía si había alguien escondido. Avísame si ves algo que yo no veo, Sam. Sí. No sabía en dónde estaba la víctima. Oh, vaya. No puede ser. 170 a Central. Cuando me fijé en la cocina, vi a una mujer desnuda. ¿Llevas los guantes? Ven acá deprisa. Oh, qué horror. Llegué a ver sangre seca en todo su cuerpo. Había sangre en todos los muebles, en el refrigerador y en la estufa. Central, tenemos una persona muerta. Envíen más patrullas, al menos 2. Los agentes le ven decenas de heridas punzantes, además de signos de un gran traumatismo. Le vi varias puñaladas y la cara de la víctima estaba irreconocible. Es evidente que su muerte no fue accidental. Envíen a un superior. Entendido. 103 en camino. Yo tenía cerca de 4 años de experiencia, pero hasta ahí no había visto una escena del crimen. No tiene pulso, está fría. Entendido. Fría al tacto. Entendido. Acordonemos todo. Hay que llamar a los detectives. Nunca olvidas el primer homicidio que te toca como policía. Por lo brutal que había sido, y por la impresión de entrar y ver eso, y por haber sido el primero en llegar, es uno de los que nunca olvidaré. Gudenkauf, ¿qué necesitas? Cinta para acordonar la Ok. escena. Es un claro homicidio. Sí,
Cuando se trata de la escena de un crimen, se arma un cordón mucho más amplio de lo necesario. De ese modo, todo lo que está dentro de la escena del crimen se queda ahí. Los agentes hablan con la mujer que llamó a emergencias, que dice ser una amiga del vecindario, para pedirle más información. Oiga, quiero hablar con usted. Ok. ¿Ha venido a ver cómo estaba ella? Siempre venimos acá después del trabajo. ¿Después del trabajo? De lunes a viernes. Ok. Nos quedamos en la entrada hablando con ella. La vecina que llamó a emergencias explicó que notó que faltaban los ornamentos con los que ella cubría las ventanas. Sus ventanas siempre tenían adornos, sí, ¿sabe? Y yo dije, oye, acá hay algo raro. Ok. Les dice a los agentes que entonces decidió entrar a su apartamento y así descubrió su cuerpo ensangrentado. En alguna parte debería figurar su nombre. Aunque los vecinos la conocen como tía, nadie parece saber su verdadero nombre. Pero los investigadores pronto logran identificar a la víctima. ¿Ella no sabe cómo se llama? ¿Cómo le dice? Acá está el nombre. ¿Encontraste el nombre? Su identificación estaba en el bolso. Ok. Michelle Kinney. Éramos 7 en la familia. 5 hijos. Nos criamos en una granja de la región central. Y siempre jugábamos juntos. Michelle era un personaje. Ella era buena y también era dulce. Era una persona muy sabia, pero tenía la inocencia de una niña. La fecha preferida de Michelle era Halloween y le encantaba disfrazarse. ¡Ahí va Michelle! Adoraba el agua, era su pasión. Cuanto más rápido íbamos, mejor. Siempre tratábamos de hacerla caer, pero ella se mantenía bien firme. ¡Hija! Recibí una llamada de la policía de Dubuque y me dijeron, siento informarle que su hermana está muerta. La mataron. Y yo grité, ¿la mataron? Se me pasaron 1000 cosas por la cabeza, muchas preguntas. ¿Quién, qué, por qué, cómo? Jamás se te ocurre, ni en tus peores pesadillas, que puede pasarle algo así a tu familia. Unidad 408, ¿me recibe? En la escena, el detective principal Chris Gorrell inicia su investigación. Cuando llegué al lugar, ella estaba tendida en el piso boca arriba. No tenía ropa, parecía que la habían golpeado. Había indicios de un gran forcejeo. Había muebles con las puertas arrancadas, sangre seca por todas partes. Tenía varias heridas punzantes que le habían provocado clavándole algún objeto. ¿Vieron algún arma o algo así? La verdad, casi todo puede usarse como un arma. Y era el viejo juego de las pistas. Había que descubrir quién había sido, con qué arma, en qué lugar. Y esa era la situación. Hay un cuchillo en el mostrador. No sé si tiene sangre. Cuando revisamos la escena, vimos un cuchillo con sangre. Hay un tenedor en el piso. Está doblado. Hallamos un tenedor que estaba doblado y tenía sangre. En ese momento quedó claro que también había usado ese tenedor. Se le veían las marcas del tenedor en distintas partes del cuerpo. Nunca antes había visto esa clase de herida. Soy policía desde hace 20 años. El de Michelle es uno de los crímenes más brutales que he visto. Se notaba que había sufrido mucho antes de morir. Los investigadores descubren un sostén manchado de sangre en la cocina y unos pantalones cortos de hombre ensangrentados en la habitación contigua. Cuando no tenemos idea de quién cometió un crimen así, investigamos a la víctima. Empezamos por ahí. ¿Qué estilo de vida tenía? ¿Si vivía con alguien o tenía algún novio? No tenía puesta la camiseta. Le habían bajado los pantalones, así que lo primero que pensamos era que había sido un ataque sexual y nos preguntamos, ¿buscamos a alguien que conocía, con quien tenía relaciones íntimas?
Quizás ustedes dos pueden empezar a hablar con los vecinos para ver si oyeron algún alboroto. La policía empieza a recorrer el vecindario. Una parte de la investigación es recorrer el vecindario y tratar de hallar testigos. ¡Departamento de policía! Y llamamos a la puerta cuando la gente suele estar durmiendo. Hola, siento mucho despertarla a esta hora. Hubo un incidente en una casa cercana y queremos saber si oyó una discusión o algo raro. La verdad, oí una discusión, pero no le di mucha importancia. Claro. Ninguno de los vecinos de Michelle sabe nada que pueda servirle a los investigadores. Hola, disculpe la molestia. Pero luego, la mujer de al lado le dice a los detectives algo que los deja sorprendidos. Vivía metiendo y sacando gente de su apartamento. Ella nos contó que Michelle siempre recibía gente en su apartamento. ¿Qué clase de gente entraba y salía? Siempre veía llegar hombres mayores, más que nada. ¿Una persona a la vez o...? No, varias juntas. Siempre había varias personas ahí. Ok. Michelle Kinney acogía personas que ni siquiera conocía. Nos dijimos... "Oh, la lista de sospechosos va a ser enorme". En esencia, teníamos a una persona que conocía a todo el mundo y tenía contacto con todo el mundo. Así que, ¿quién era el sospechoso? No teníamos idea. La policía de Dubuque, en Iowa, halló el cadáver de Michelle Kinney, de 53 años, y los investigadores evalúan la lista de sospechosos tras enterarse de que Michelle con frecuencia alojaba a desconocidos en su casa. Ella lo dejó venir a vivir con ella porque le estaba yendo mal. Michelle iba a la iglesia un par de veces por semana y conocía gente a la que no le iba bien, y ella los ayudaba. Llevaba a vivir con ella a mucha gente que estaba desamparada. Unidad 408, ¿me recibe? Alojaba a tantas personas que los posibles sospechosos eran muchos. Ella dejaba la puerta sin llave y la gente del vecindario lo sabía, así que era posible que cualquiera pudiera haber entrado. Parecía que se había hecho muy amiga de la persona equivocada. Mientras los detectives investigan la vida de Michelle en busca de posibles sospechosos, al otro día llegan los resultados de la autopsia. La autopsia reveló que ella tenía 41 puñaladas en la cabeza, el torso y el cuello, y tenía un traumatismo en la cabeza y en la cara. Pero no había ninguna prueba de un ataque sexual. Los detectives esperan que los pantalones cortos de hombre con sangre hallados en la escena los ayuden a identificar a algún sospechoso, pero el laboratorio tardará días en tener los resultados del estudio de ADN. Los resultados no son inmediatos. Esto no es una serie ni ninguna de esas películas que uno ve y en las que envían las muestras y llaman una hora después y dicen, este es el sospechoso. Eso no pasa nunca. Luego los investigadores vuelven al vecindario de Michelle en busca de más testigos que no hayan abierto la puerta la noche anterior. Había un hombre viviendo con ella, pero hace tiempo que no lo vemos por acá. Volvemos a hablar con los testigos y a veces hablamos 2, 3 o 4 veces. ¿Se la veía con otras personas? Entra y sale mucha gente de ahí. El recorrido se prolonga hasta la noche y los detectives siguen hablando con todos los vecinos de Michelle. Usted tenía información, sé que habló con los agentes que estuvieron acá. Quisiera corroborar lo que les contó. Incluida la mujer que vive al lado. ¿Usted sabe cuándo se mudó Michelle? El verano pasado. ¿El verano pasado? A fines de junio o julio. Toda información que nos pueda dar un testigo nos sirve. No importa solo lo que vieron, sino todos los sentidos. ¿Acaso olieron algo o acaso oyeron algo? Eso es de mucha utilidad. Nuestras paredes están pegadas. Las paredes de mi cuarto y mi sala de estar están pegadas a su sala de estar. Y sé que oí a Michelle el domingo a la noche peleando con alguien. Se le oía muy molesta. Hablaba en voz alta, gritando. No llegué a distinguir la otra voz, pero reconocí la voz de ella. La oía todo el tiempo, ¿sabe?
Al oír eso, los investigadores no pueden evitar preguntarse si Michelle podría haber estado discutiendo con su asesino esa misma noche. Dijo que parecía venir de... Afuera. Afuera de la calle. De la acera. Ok, de la puerta del edificio. De la puerta del edificio. Ok. Por desgracia, sin más pistas que esas, los investigadores reconocen que identificar al sujeto misterioso que estaba con Michelle esa noche será difícil. Sin embargo, otra vecina les cuenta a los detectives que Michelle una vez alojó a alguien problemático, un hombre conocido como Drew. ¿Es un tipo blanco o de color? Un tipo blanco. Ah, ¿es blanco? ¿Qué edad tiene? Tiene más de 30, unos 38, 39 años, diría yo. Al hablar con los testigos, supimos que Michelle hacía poco había alojado a un sujeto que no tenía vivienda ni dónde quedarse. Tenía algunos problemas y ella lo dejó vivir en su casa. Y esa persona enseguida pasó a ser sospechosa. Pero Drew ya no vive acá, ¿no? ¿Ella lo echó? Sí, lo echó hace una semana. Así es. Ahora los detectives se preguntan si la voz que se oyó discutiendo con Michelle la noche en que la mataron era la de Drew. ¿Es un hombre corpulento o delgado? No, delgado. ¿Delgado? Sí, diría que es delgado. ¿No usa gafas? No, no lo vi usando gafas. No usa gafas. Luego, los detectives se comunican con otro de los vecinos de Michelle. Y les dan otro nombre más para investigar. Hola. Habla Dave Randall del departamento de policía. ¿Aún quiere hablar? Sí. Perfecto, gracias. ¿Alguna vez estuvo en su apartamento? Sí, un par de veces. Ella me pedía que le ayudara con las bolsas de las compras y esas cosas. ¿Tienes idea de si Michelle tuvo algún problema con alguien últimamente? No que yo sepa, nunca ha tenido problemas con nadie. Pregúntale a cualquiera. Era una mujer encantadora. Ok. ¿Había alguna otra persona viviendo con ella? Sé que tenía un novio llamado Tom que vivió un tiempo en su casa. ¿Recuerda su apellido o algún otro dato sobre él? No, no sé su apellido. Sé que trabaja en el puesto de perros calientes de la calle principal. ¿La de la calle principal? ¿La de techo de paja? Sí, esa misma. Ok. Los detectives ya tienen dos posibles sospechosos. Un excompañero de vivienda llamado Drew y Tom, un exnovio reciente. Pero aunque no saben mucho de Drew, aparte de su nombre, enseguida confirman la identidad de Tom tras hablar con la familia de Michelle. La primera persona que se me ocurrió fue Tom Legrand, porque sabía que ya la había golpeado. Michelle y yo hablábamos sobre su relación con Tom. A mí no me gustaba cómo iban las cosas y a ella tampoco. Estoy segura de que ella le había pedido que se fuera varias veces. Al final, él terminó yéndose. Tuvieron una discusión acalorada y oí que llamaron a la policía. Los detectives enseguida ubican a Tom y lo llevan a la estación de policía para interrogarlo. Voy a cerrar la puerta porque están trabajando, ¿ok? Queríamos saber qué tipo de contacto tenía con Michelle, si era reciente o de mucho tiempo, si habían tenido una relación en algún momento. Ok. Así que obviamente debíamos hablar con esa persona para poder descartarla, ver dónde estaba, ver qué sabía del hecho. Bien, usted conocía a Michelle. Cuénteme cómo se conocieron. Nos conocimos por un amigo. No lo sé. Hace 4 o 5 años. Y luego conseguí un empleo hace un par de años, trabajando para una mujer que vivía en el mismo edificio que Michelle. ¿Y ustedes eran novios? ¿Tenían una relación o algo así? Pues sí, vivíamos juntos. Ok. Bueno, ya casi ha pasado un año. A ella no le gustaba que bebiera la cantidad que bebía. Según Tom, Michelle y él siguieron en contacto tras la separación, y él quedó destrozado al enterarse de su muerte. Pero la familia de Michelle duda de su sinceridad. Él era alcohólico. Sé que bebía vodka y que se descontrolaba por completo. Y la estrangulaba y la levantaba por el cuello. Ella me contaba que él quería retomar la relación, pero ella no quería.
¿Ella también bebía? Apenas se mojaba los labios. Tenía un vaso de este tamaño y se servía unas gotas de cerveza y bebía eso mientras que yo bebía casi medio litro. Así que... Tom insiste en que no tuvo nada que ver con el crimen de Michelle. Sin embargo, confirma otro nombre que conocen los detectives. ¿Y sabe quién es Drew? Sí, ella logró que se fuera. No creo que esté trabajando ahora. Va pasando de casa en casa, estoy seguro. ¿Sabe cuándo ella lo echó de su casa? Creo que se fue de su casa 2 semanas antes de su muerte, si mal no recuerdo. Aunque los detectives ya oyeron hablar de Drew, aún no descartan a Tom como posible sospechoso. A nosotros nos estaba costando un poco reducir la lista de sospechosos. Mientras los detectives tratan de avanzar, la familia Kinney se reúne para despedir a su adorada Michelle. La velamos y la enterramos el mismo día. Sé, en mi corazón, que hicimos todo lo posible por celebrar su vida. Con brillos, decoraciones, lentejuelas, botones, todo. Ella no hubiera querido otra cosa. Vinieron muchas personas a celebrar su vida y contaron todo lo bueno que Michelle llegó a hacer por ellas. Yo estaba muy mal. Me perdí su funeral y me perdí la boda de mi hijo también. Fue todo el mismo fin de semana, sí. Quería estar presente, pero no pude. No pude estar en su funeral. No pude ir. Los detectives tienen en la mira a 2 sospechosos, Thomas Legrand, el exnovio de Michelle, y Drew, su ex compañero de vivienda, cuyo paradero sigue siendo un misterio. Así que recurren a las cámaras de tránsito de la ciudad. Descubrimos que había al menos una cámara que apuntaba directo hacia la puerta de calle del apartamento de Michelle. Los detectives revisan horas de grabación del día en que la mataron. Y así descubren algo importante. Un hombre no identificado llega con Michelle a su apartamento. Él la ayudó a llevar unas bolsas hasta su edificio. Vimos en las imágenes que ambos entraban en él. Se veía que esa persona había entrado en la casa y que había salido de la casa. En el tiempo en que la mataron y el que la encontraron, nadie más había entrado. Así que gracias a las imágenes pudimos decir, este es el sospechoso. Los detectives determinan que la mejor manera de identificar al hombre es usar las cámaras de tránsito de la ciudad para seguir sus movimientos tras salir del apartamento de Michelle. Lo seguimos desde el apartamento y se le veía caminar por la zona céntrica. Luego iba hasta un bar en la avenida central y se le veía entrar a ese bar. El mismo bar en que la policía arrestó a un hombre la noche del crimen de Michelle. Pudimos identificarlo como Gary James. Era alguien que estaba molestando a unas mujeres en el bar. Y ellas, en esencia, querían que le dijeran que se tenía que ir. Al final vieron que estaba muy ebrio. Los agentes retiran a James del lugar por la fuerza. ¿Hubo una pelea? Y el arresto queda registrado en la cámara de un policía de Dubuque. ¿Se pelearon? Sí. El cantinero le gritó. Pregúntele al cantinero. ¡Sal del bar! Le pidieron que se vaya. Oiga, ¿este tipo está molestando? Sí, sí. Salga. Vi que tenía una botella de cerveza en la mano. Por como la tenía, daba toda la sensación de que pensaba usarla como arma. ¡Alto! ¡Alto! Pero apenas quise hablarle, el sujeto se volvió muy
agresivo conmigo. Déjame en paz, ¡Lo esposaré! ¡Ya verán! ¡Lo esposaré! ¡Ya verán! Déjame en paz, Envíen refuerzos. Lo rociaré con gas pimienta. Nada. Él estaba empezando a ponerse violento. Un claro indicio era el hecho de que empezó a insultarnos. Se notaba que había estado bebiendo. Era evidente que iba a hacer algo en ese momento. Ponga sus manos en la espalda. No se resista. Acaba de meterse en más problemas. Vamos para allá. Vamos, viejo. ¿Me llevarás preso? Sí. ¿Por qué me están jodiendo? Irá a prisión. Después de subir al hombre a la patrulla, los agentes vuelven al bar para tomarle declaración a la gerente. ¿Puedo hablar con usted? ¿Qué pasó con el tipo? Ok, apenas entró, empezó a hablarle a las dos mujeres de ahí. Ok. Ella le cuenta al detective que el hombre estaba acosando a dos mujeres en la barra, y la situación llegó a tal punto que la gerente le pidió que se retirara. Me dijo que era racista. Yo le dije que no quería oírlo hablar más y que tenía que irse del bar. Ok. Él se negó a irse, empezó a discutir y todo eso. Le dije que no iba a atenderlo y que se fuera del bar. De hecho, estaba llamándolos a ustedes cuando él salió y se encontró con usted. Ok, gracias. De nada. Luego llevaron a James a la estación de policía para ficharlo. Abajo. Eres un hijo de p***. Patearé el c***. Y ahí se puso aún más agresivo. Déjame, c***. Lo único que hacen es joder a la gente. Van a matarlos a todos, c***. Dile a tu jefe que es un racista de m***. Igual que su mamá y su abuela. Malditos sean, racistas de m***. Siéntate en el banco. No te lo diré de nuevo. Siéntate. Ya me harté de ti. ¿Ustedes me van a encerrar? Sí. Después de ver que lo arrestaron por alterar el orden público... Ya verán todos, ya verán, ya verán. Era muy poco probable que siguiera en prisión. Lo que temíamos era que ya no estuviera en Dubuque. De ser así, ¿cómo íbamos a encontrarlo? Él estaba implicado. Nos preocupaba la comunidad y lo que era capaz de hacer. Si había matado una vez, podía llegar a matar de nuevo. No te resistas. Los detectives ahora temen que haya quedado libre y sea un peligro para la sociedad. En este caso, lo habían arrestado. ¡Hijo de p***! Cuando se arresta a alguien en estado de ebriedad, se lo lleva preso. Se lo pone en una celda, se le da una colchoneta y se lo deja dormir. Y en general, al otro día, ve a un juez y el juez lo libera. Los detectives siguen investigando el pasado de James y descubren otro incidente más con la policía que quedó grabado. Apenas un día antes del crimen de Michelle, la policía acudió a la casa de una mujer llamada Pam, que temía que James hubiera vuelto a su apartamento después de haberlo echado. Ok, ¿cómo dijo que se llamaba? ¿Jerry? Gary. Gary. La mujer lo había alojado. Y luego él empezó a hacer cosas que la hicieron preocupar. Ok, ese hombre me amenazó 4 veces. Lo sé. 4 veces. Quiero que se vaya. Que se lleve todo. Lo siento. Así que lo echó. Él había empezado a acosarla. Y ella nos llamó. ¿Está acá ahora? No lo sé. Ok. No volveré a ayudar a nadie, se lo aseguro. Con las cámaras encendidas, los agentes ingresaron en la vivienda de Pam. Oye, Gary. Gary. ¿Gary? Gary. Gary, ¿estás aquí? Revisando el lugar. Nada. Aunque se les escapó esa noche, los detectives que investigan el asesinato de Michelle Kinney descubren el paradero actual de James. Llamamos a la cárcel y nos dijeron que seguía preso. En ese momento dijimos, rayos, este podría ser el tipo que estamos buscando. Pero mientras James sigue detenido, antes del interrogatorio, los detectives deciden volver a hablar con Pam para conocer su estado mental los días previos al crimen de Michelle. Según él, ¿necesitaba un lugar donde quedarse? Sí, hasta que consiguiera un lugar propio. Claro. Estuvo aquí desde el 7 de julio hasta el sábado pasado. Ok.
¿Y cómo estuvo todo mientras vivió acá? Se quedaba toda la noche levantado, caminando, hablando solo. Me decía que hablaba con Jesús. Y también leía la Biblia. La verdad no me molestaba que comiera mi comida, pero sí que se la comiera toda. Lo que no sabía es que se llevaba mis cuchillos. ¿Qué cuchillos se llevaba? Los de cocina, pero no sabía que me faltaban hasta ayer. Teniendo esa información alarmante, deciden arriesgarse e interrogar directamente a James. Cuando lo llevamos a la sala y le leímos sus derechos, me quedé observando. Muy bien, Gary, gracias por venir y hablar con nosotros. En casi todos los interrogatorios hay 2 investigadores. Él es Kurt. En parte para que la persona que interroga pueda enfocarse en las preguntas y no tenga que estar registrando las respuestas. Sabemos que te arrestaron la otra noche por estar ebrio y otros delitos, ¿ok? Más allá de eso, tenemos que hacerte algunas preguntas. ¿Cuándo viniste a Dubuque? Hace cerca de un mes. ¿Hace cerca de un mes? Sí. Se empieza con unas preguntas generales para establecer una conexión y conocer a la persona. Y puede pasar de media hora a 45 minutos hasta que se convierte en un interrogatorio y se empieza a indagar sobre las respuestas que no son ciertas. Los investigadores le piden a James detalles de la relación que tenía con su amiga. ¿Cuándo fue que te echó Pam? Ella me echó hace un par de días, sí. Y te arrestaron el sábado a la noche. Sí, esa fue la noche en que ¿Y te echó ese día? Sí, me echó esa tarde, sí. Ok. Cuando interrogo a alguien, supongo que mi idea es hacer que confiese. ¿A dónde fuiste antes de eso? Trato de que diga su versión. Es difícil cuando se trata de un homicidio. No hay muchas formas de justificar algo así. ¿Qué hiciste ese día? No hice nada. Me quedé en la casa. Estuve en la casa de Pam durante todo el día. Salí un par de veces para ir a la tienda y solo volví a la casa. ¿Qué tienda? Hay una licorería cerca, en la esquina de la casa. Ok. Donde están las casas de empeño y las demás tiendas. ¿Qué cerveza bebes? Cerveza rubia y de vez en cuando una roja. ¿Negra también? Sí. Todos los interrogatorios se graban. Hay varias cámaras en todas las salas. La idea es permitirles ver lo que pasa a otros investigadores desde su escritorio o al comandante de investigaciones. Eso es muy útil. En tiempo real, los investigadores verifican la cronología de James y su paso por la licorería y confirman sus dichos. El interrogatorio continúa y los detectives deciden tratar de buscar una posible conexión entre Gary y Michelle Kinney. Como no eres de Dubuque, puede que no lo sepas, pero lo cierto es que Dubuque está repleto de cámaras. Ajá. No puedes hurgarte la nariz sin quedar Pues grabado. No. El único motivo por el que estoy acá es porque... Eres inteligente para saber por qué estás acá. ¿Entiendes lo que decimos? Sí, están tratando de decir que hice algo que yo nunca llegué a hacer. Creo que eso es lo que ustedes Dime dicen. algo, te lo pregunto de hombre a hombre porque tenemos confianza. Sí. ¿Qué crees que decimos que hiciste? Yo no lo sé, no tengo idea. Los detectives revelan una de las pruebas en su contra, mostrándole una imagen de las cámaras de tránsito, en la que se le ve con Michelle Kinney. Como investigadores nos tomamos el tiempo con la persona y no revelamos todo lo que sabemos, no le mostramos todas las pruebas que hay, pero para hacer que hable, puede que le demos algo de información, como te vimos en una grabación entrando al edificio. ¿Quién es esa? No lo sé. No lo sé. ¿No conoces a esa mujer? No la conozco de nombre ni nada parecido, no. Pero ese eres tú. Sí. Ok, muy bien. Sí. No hay dudas de eso. Sí, Ok. soy yo. Bien. Sí. ¿Sabes el nombre de la mujer? No. ¿Dónde la viste? Caminando. O sea que la viste caminando. Sí. Ok. ¿Qué te llevó a acompañarla y después...? Nada. Pero yo estaba ahí y ella me pidió que la ayudara a llevar unas bolsas. Ok.
Reconoció que era él y también recordaba haber visto a una mujer y que ella le había pedido que la ayudara a llevar unas bolsas y que ella le había ofrecido $3 a cambio de que él la ayudara. Así que llevaste las bolsas hasta su casa. Sí, pero no entré en la casa. Ok, ¿y qué hiciste después? Me fui. En ese momento ni siquiera reconocía haber entrado en el apartamento. Según él, la había acompañado hasta la puerta del edificio, pero no había entrado. La filmación mostraba que había entrado en la casa. No podía decir lo contrario. Gary, quedaste grabado entrando en su casa. Ese eres tú entrando en la casa, ¿ok? Poder demostrar que alguien miente es casi mejor que una confesión. Pero no es algo infalible. Hacen falta muchas más pruebas. Los detectives de Dubuque llevan 3 horas interrogando a Gary James. Muy posiblemente la última persona en haber visto a Michelle Kinney con vida. Aunque James reconoce haber ayudado a Michelle con sus bolsas, asegura que no entró a su apartamento. Pero las cámaras de tránsito demuestran lo contrario. Te conviene decirnos la verdad. Les estoy diciendo la verdad, yo nunca entré con ella. Pero como dijiste, ese eres tú. Traté de apelar a su sensatez o a su sentido común. Le dije, Gary, ya saben. Ayúdanos a entender esto. Quedaste grabado. Entraste en la casa de la mujer con pantalones cortos. ¿Sí? Cortos. Pantalones cortos y gafas de sol, sí. ¿ok? Entonces saliste de allí sin las gafas de sol y con los jeans que tenías cuando te arrestaron. Sí. ¿No es así? Sí. ¿Y dónde fue que te cambiaste? Me cambié en la casa de Pam. Él insistía en que no se había cambiado la ropa en ese apartamento. No quería decir que había estado ahí. Gary no quería hablar. Sin dudas no iba a decirme nada de lo que yo quería escuchar ese día. Y aún no nos has dicho la verdad. Esa es la verdad. La verdad siempre sale a la luz. Pero creo que mis palabras lo llevaron a reflexionar, a meditar un poco qué clase de persona era. ¿Qué clase de persona le había enseñado a ser su madre? Yo nunca he Me matas matado a mí con tu relato. Ya es suficiente. Bueno, Gary, subamos. Está bien. Los detectives dejan que James medite toda la noche. Al otro día, deciden cambiar de estrategia. Sabíamos algo sobre Gary James. Para él la religión era algo importante. Podíamos aprovechar eso. Así que empecé a hablar de religión. Ayer hablaste con Nick y conmigo. Sí. Sé que tienes problemas y tu vida es complicada. Sí. Le dije que llegaría un momento en que debería enfrentarse a un poder superior y rendir cuentas por los pecados y delitos cometidos. Tuviste unas largas 24 horas para reflexionar. Seguro que es algo que tienes en la cabeza desde que pasó. Sé que quieres sacarte esa carga. Nick te habló de descargarse y hacer lo correcto y de hacerse responsable por lo que pasó acá. Así que, ¿qué es lo que quieres contarme hoy? Fui yo. ¿Fuiste tú? Sí, quiero cumplir mi condena. ¿Y quieres cumplir tu condena? Sí, quiero. Sabíamos que fuiste tú. Nos preguntábamos por qué había pasado eso, por qué había terminado así. Yo estaba furioso porque justo me habían echado. Fue como abrir las compuertas y él dijo, fui yo. Fui yo. Maté a esa mujer. En esencia, esa era la última pieza del rompecabezas. ¿Puedes relatar todo como si fuera una película? Cuéntamelo para que pueda entenderlo. Ella me pidió que le ayudara con las bolsas. Luego me volví loco, me enfurecí. Me abalancé sobre ella. Forcejeamos y empecé a apuñalarla. ¿De dónde sacaste el cuchillo? Bueno, de su cocina. ¿Qué decía ella? Basta, basta. ¿Basta? ¿Basta? ¿Y tú seguiste? Sí. ¿La apuñalaste con algo más? Solo con el cuchillo y el tenedor. Según él, el motivo había sido la furia que sentía por la mujer que lo había echado, Pam. ¿Y luego tuviste un ataque de furia? Sí.
¿Fue por sexo? No quería tener sexo. No, yo no quería tener sexo. Él negó una y otra vez que hubiera habido una motivación o intención de índole sexual detrás del ataque. James insiste en que le arrancó la ropa a Michelle durante el forcejeo. ¿Le robaste dinero? Sí, robé dinero. Ella tenía unos billetes. ¿Le robaste su dinero? ¿Cuánto te llevaste? Diría que unos 50 Unos 50 dólares. Así que esa mujer perdió la vida por 50 o 60 dólares. ¿Es así? Sí. ¿Cómo pudo hacerle eso a otro ser humano e irse con los jeans de ella? Porque los suyos estaban llenos de sangre. Luego fue al bar y bebió con el dinero que acababa de robarle a la mujer que había matado. No creo que Jesús me siga queriendo. ¿No? Bueno, yo diría que debes pasar por un proceso de sanación, de redención, si se quiere. Como investigadores queríamos saber el porqué. ¿Cuál había sido el disparador que lo había llevado a hacer eso? ¿O qué hizo que fue tan grave como para matarla? Tómate un momento para tranquilizarte. Y Gary no nos contó eso. Él no nos contó el motivo exacto de sus acciones. ¿Hiciste algo malo? Sí. Sí, sé que lo sabes. Todos debemos ser responsables de lo que hacemos. Gary James se declara culpable de homicidio no premeditado y lo condenan a 50 años de prisión por el asesinato de Michelle Kinney. Este caso es importante porque validó nuestro programa de cámaras. Era un enigma, pero las cámaras aceleraron mucho la investigación que estábamos haciendo. Todos dicen que las primeras 48 horas de una investigación son fundamentales. Con las cámaras se reducen a los primeros 48 minutos. Así de rápido es como trabajamos. Agradezco que haya habido cámaras y que lo hayan atrapado. No puedo imaginar que una familia pase por algo así y el hecho quede impune. Eso me ayudó a sanar y me dio la posibilidad de seguir adelante. ¡Ahí va Michelle! Si tuviera a Michelle enfrente de mí, le daría un abrazo y le diría, te quiero. Gracias por apoyarme siempre. Creo que una de las cosas que Michelle quería decirnos era, nunca dejen de ser gentiles. No tengan miedo. Siempre traten de hablar con la gente que más los necesita. La extraño. Extraño su alegría, sus abrazos.